Muy bien, esta mañana estamos terminando con la última parte de la serie de Yo Soy. Y creo que este es uno de los temas más importantes y con el que quería yo cerrar con broche de oro con respecto a lo que hemos estado viendo durante algunas semanas. Así que quiero hacer dos cosas. Por un lado, hermanos, de pronto batallo como para seleccionar bien todo lo que hay en mi cabeza. Es decir, a veces la cabeza le va a uno más rápido de lo que las palabras pueden expresar. Y de pronto, por meterme en ciertas cosas que de pronto siento por las que me está dirigiendo el Espíritu, o de pronto toma un curso diferente, ignoro ciertas otras partes porque los últimos mensajes que he estado haciendo son un tanto intrincados en el sentido en que hay ideas que voy conectando hasta llegar a la conclusión y tener un desarrollo del mensaje. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que les invito a que estén pendientes del mensaje, porque parece que hay algunos detalles que de pronto quedan inconclusos, pero si los tomas como un todo al final, teniendo una perspectiva más amplia de lo que comparto con ustedes, verán que todos se conectan y crean un mensaje más enriquecedor. Así que quiero invitarles a que estén pendientes durante todo el mensaje, no se distraigan, estén aquí en cuerpo y en pensamiento, en alma, en conciencia, para que juntos podamos escudriñar la palabra de Dios y ser muy bendecidos a través del mensaje. Hoy estaremos viendo la quinta declaración del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, así que solamente estaremos viendo 5 de las 7 declaraciones de Yo Soy que hace el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Y hoy estaremos concentrándonos en Juan capítulo 11 en el verso 25. Juan 11, 25 está en pantalla y dice lo siguiente: les dijo Jesús: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se los vuelvo a compartir a todos ustedes. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Encontramos 4 evangelios en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay algo interesante en esto. Cuando hay un nuevo convertido, nosotros creemos que el Evangelio de Juan es el Evangelio con el que tendría que comenzar la gente a escudriñar la palabra o a tener un acercamiento con la Biblia, pero la verdad es que no hay nada que esté más alejado de esto. El Evangelio de Juan es un evangelio muy profundo y es un evangelio para personas que tienen conocimiento del Evangelio, o que no solamente son seguidores del Señor Jesucristo, sino que son discípulos. Si nosotros quisiéramos comenzar gradualmente con alguien que es convertido, que está por primera ocasión teniendo un acercamiento a la Biblia, tendríamos que irnos con Marcos, que es el evangelio más sencillo de entender para las personas nuevas, que es el segundo evangelio del Nuevo Testamento. Sería Marcos y luego Mateo y luego Lucas y luego Juan, para tener un desarrollo más óptimo de las personas que aún no tienen un acercamiento con la Biblia. Lo que hemos estado hablando durante algunas semanas es que el Evangelio de Juan es para creyentes maduros, y de eso quiero compartir un poco. Lo primero que quiero compartir como un contexto con respecto al mensaje, teniendo un panorama más amplio, una perspectiva diferente, es que el Evangelio de Juan es para discípulos, y les doy algunos aspectos importantes. La palabra discípulos aparece 78 veces en el Evangelio de Juan, más que en cualquier otro evangelio. Solamente en Juan los discípulos llaman a Jesús rabí, maestro o rabino. Así podemos confirmar que en la comprensión del discipulado, Juan es el más original de los evangelios, es decir, es un discípulo, es llamado por Jesús, y los discípulos están llamados por Jesús para estar con Él, ser testigos de sus señales y maravillas. Y yo quiero que tengamos una perspectiva acá diferente y que prestemos atención.
Les estoy compartiendo el día de hoy el Evangelio de Juan, que es un evangelio para creyentes maduros, para discípulos, porque yo creo que todos los que estamos aquí, por lo menos una gran mayoría, hemos conocido la palabra, hemos caminado durante algunos años, meses, no sé cuánto tiempo hayas caminado en este camino, pero todos los que estamos aquí de alguna manera nos consideramos discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús han sido llamados justo para estar con Él, para ser testigos de las señales maravillosas que el Señor Jesucristo hace. Y yo quisiera preguntarles cuántos han sido testigos de las señales maravillosas que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, que me pudieran decir amén. Bueno, todo milagro que Dios ha hecho con nosotros en el Evangelio de Juan nos dice que apunta a señales. Los milagros por sí solos no son o no tienen el mensaje completo. Los milagros siempre apuntan a algo más. A ver, hermanos, cuando hemos experimentado la provisión de Dios, hemos experimentado un milagro en el que alguien nos deposita, nos da Dios, trae algo a nuestras vidas en el área económica, pero no es el mensaje completo de lo que Dios quiere mostrarnos. El milagro de la provisión apunta a una señal más grande, que Él es nuestra provisión, que Él es quien cuida de nuestras almas, que Él es nuestro proveedor, que Él es el quien tiene cuidado de nosotros, que Él es el que escucha nuestras oraciones. Y eso hace que nuestra fe sea creciente. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Por eso los discípulos son llamados a estar con Él, ser testigos de sus señales maravillosas y también a continuar su obra en el mundo. Y yo creo que este año Dios me ha hablado específicamente a que nosotros desarrollemos una vida cristiana como si fuésemos discípulos. Es decir, mi interés más grande desde que comenzamos el año, y lo he estado llevando prédica a prédica, sermón a sermón, serie a serie, para que nosotros entendamos la importancia del discipulado. Y creo que hoy es, de alguna manera, con esta serie, una descripción más amplia de lo que yo quiero comunicarles a todos ustedes. La relación entre el discípulo y Jesús es una relación personal, es una relación de amor, es una relación de apego. Y en cuanto corresponde al discípulo, tiene su raíz en una fe creciente en el Señor Jesucristo. En Juan, Jesús revela a sus discípulos la profundidad de su relación con el Padre y una relación disponible para cada seguidor del Señor Jesucristo. El verdadero discípulo se caracteriza por el amor, por la oración, por la fe, por la paz, por el gozo, por la producción del Espíritu Santo en sus vidas. Se los vuelvo a compartir. El verdadero discípulo se caracteriza por el amor, por la oración, por la fe, por la paz, por el gozo, por la producción de fruto. Quiero darles un contexto más amplio. ¿Me siguen aquí, hermanos? Aún estoy en la introducción. El Evangelio de Juan se conoce como el libro de señales. Siempre los milagros están apuntando hacia algo más grande. La afirmación de yo soy la resurrección y la vida es, de nuevo les digo, la quinta afirmación que Jesús hizo en el Evangelio de Juan. La señal relatada en este capítulo constituye la séptima señal, es decir, es la quinta palabra, pero la séptima señal, que nos llevará inevitablemente a la resurrección de Jesús. Es decir, el milagro fue la resurrección de Lázaro y la señal era la resurrección del Señor Jesucristo en la cruz. Esta señal nos lleva inevitablemente a identificar, esto es importante, a Jesús como el Mesías de Dios. De todos los milagros, este ha sido el objeto de más ataques por parte de los críticos, porque es el más dramático. Estoy hablando de la resurrección de Lázaro. Es aún más estupendo que la sanidad del ciego de nacimiento. Lázaro fue solo una señal de la resurrección, mientras que Jesús fue la realidad misma, la primera persona en ser levantada realmente de la muerte para no morir otra vez. Les digo algo importante y ya casi estoy empezando con lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. El nombre Lázaro
se deriva del nombre Eleazar, que significa Dios es mi ayudador. Y quiero comenzar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, del verso 1 al 3. Lo tenemos en pantalla y dice lo siguiente. Estamos hablando de la muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, uno llamado Dios es mi ayudador, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Enviaron pues, les vuelvo a leer el verso 3 que dice: las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Les recuerdo que la familia de Lázaro, Marta y María, eran una familia muy cercana al Señor Jesús. Eran sus amigos. El Señor Jesús, cuando estaba cansado, cuando tenía un tiempo, iba a la casa de esta familia y se quedaba ahí con ellos a dormir, a cenar, a descansar, a platicar, a compartir, porque el Señor Jesucristo tenía un profundo amor por ellos. Y lo dice la palabra de Dios. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que Él nos ama. ¿Cuántos creen eso? Que el Señor nos ama. Me gustaría que de alguna manera tuviéramos un poquito más de convicción de esta idea tan profunda, porque a final de cuentas es algo que nos da propósito, que nos da destino, y es algo que nos constituye en hijos de Dios, que Él nos ama. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Se los vuelvo a decir, Él nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuevamente, hermanos, les vuelvo a decir, Él nos ama. ¿Sí? ¿Cuántos se sienten amados por el Señor Jesucristo? Amén. Yo realmente me siento amado por el Señor Jesucristo. Yo me siento amado. Marta y María, las hermanas de Lázaro, no dijeron, como a lo mejor muchos de nosotros: ¿por qué estoy enfermo si Dios me ama? A ver, tenemos aquí a alguien muy enfermo, muy amado por el Señor Jesucristo. Y a veces creo que, por lo menos en mi caso, de pronto veo cómo personas cuestionan el amor de Dios, la misericordia de Dios, el que Dios sea un Dios de amor. Lo relacionan con situaciones a veces pasajeras, o algunas tienen que ver con situaciones permanentes, pero como que asumimos en este universo, por lo menos en este mundo, que como Dios es bueno, todo nos tiene que ir bien en la vida. Y cuando Dios es malo, cuando nos va mal en la vida, entonces Dios es malo. Es como esta percepción que tenemos de nuestra realidad. O a veces nosotros creemos que cuando estamos pasando por un problema difícil, grave, una enfermedad, entonces Dios nos deja de amar, o Dios se olvidó de nosotros. Y yo quiero preguntarles a todos ustedes, por lo menos creo que me dirijo más a las madres: ¿cuántas madres se olvidan de sus hijos? ¿No? A ver, hermanas, ¿cuántas madres cuando sus hijos hacen algo malo los dejan de amar? A ver, hermanos, contéstenme, por favor. Gracias, hermana, pero usted es mi mamá, no cuenta. Es que a veces siento que tienen temor de contestarme porque los buleo, pero no, hermanos. Hoy estamos predicando tranquilos, eso quiero creer. Bueno, mientras agarramos confianza. Hermana, ¿me decía? Hermana María. Que no, nunca los dejamos de amar. Entonces,
¿por qué Dios nos dejaría de amar si estamos enfermos? Es que tal vez Dios quiere hacer un milagro que va a apuntar a una señal más grande que el milagro mismo. Pero el que Dios nos ame, hermanos, no está exento de que pasemos dificultades en la vida. Como tus hijos no están exentos de vivir dificultades porque tú los ames. ¿Cuántos de sus hijos viven dificultades a pesar de que usted los ama? Gladys decía algo extraordinario el viernes de las 7 palabras que estuvieron aquí compartiendo 7 hermanos. Decía, es que si yo pudiese llevar en mi cuerpo las convulsiones de Edwin, yo las llevaría. Pues ¿qué creen? Cristo sí llevó todo nuestro dolor en su cuerpo para que nosotros ya no podamos, o para que nosotros venzamos la enfermedad, la adversidad y los problemas. Cristo sí lo pudo hacer. Nosotros podemos ser empáticos con el dolor de nuestros hijos y de alguna manera somatizar ese dolor, porque yo sé que ustedes se ponen muy mal hasta físicamente cuando experimentan el dolor ajeno, pero Cristo sí llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y nuestro pecado, para que tú y yo tengamos victoria, para que tú y yo ya no tengamos que luchar, sino gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tener múltiples beneficios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Amén. A veces nosotros dudamos y cuestionamos el amor de Dios por las cosas que estamos pasando todo el tiempo, pero realmente Él nos ama sin importar las circunstancias. En ocasión tal vez estaremos enfermos, pasando por una prueba, una pequeña tribulación, una pérdida, o estamos pasando por una situación económica familiar. Entonces no hay peor cosa. Si me lo pones en pantalla, por favor, joven, es la siguiente. No hay peor cosa que el enemigo de nuestras almas agarre lo que nos está pasando para llevarnos a dudar y cuestionar. A ver, hermanos, se los vuelvo a decir. No hay peor cosa que el enemigo de nuestras almas agarre lo que nos está pasando para llevarnos a dudar y cuestionar el amor de Dios. Traemos problemas económicos y ya andamos ahí dudando de Dios. Tenemos problemas familiares y ya estamos cuestionando la existencia de Dios. Tenemos problemas de salud y entonces estamos cuestionando. Ahora, hermanos, no se trataba de cualquier persona, era Lázaro el que estaba pasando por una situación familiar. Lázaro estaba en el seguro, hermanos. ¿Cuántos han caminado por sombra de valle de muerte? Es muy parecido al seguro, hermanos. Bueno, más bien, está el valle de sombra de muerte y el seguro arriba. Hermanos, la primera lección para nosotros es: no cuestionemos el amor de Dios a pesar de las circunstancias. Amén. Ay, hermanos, qué increíble. Toda su convicción al respecto me llena a mí de paz. No cuestionemos el amor de Dios en función de nuestros problemas. No cuestionemos, hermanos, Dios no nos quiere si tenemos más o menos dinero. Entonces Dios sería convenenciero, ¿no? Ah, ¿tiene dinero? Sí, los amo un chorro. Ah, no tiene dinero, los odio. Dios no es como nosotros.
Continuamos. Juan capítulo 11 del verso 4 al 6 nos dice: oyendo Jesús dijo, esta enfermedad, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y luego nos vuelve a decir, ¿y qué? Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, los amaba. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. O sea, Jesús andaba lejos de donde estaba, andaba lejos del seguro, hermano. Y todavía que anda lejos, hermanos, se queda 2 días más. Y yo me pregunto, hermanos, ¿pues no que Jesús amaba tanto? No que Jesús... Ay, sí. Hermana, ¿cuánto duraron en el seguro? 19 días. Y no que Jesús los ama tanto. ¿Un mes? 19 días. Bueno, ustedes aguantaron 19 días más. Yo duré 1 mes. ¿No que Dios me ama tanto? A ver, no estoy cuestionando aquí la soberanía de Dios. Estoy poniendo un punto que muchas veces nosotros lo ponemos en tela de juicio en nuestra mente. Consciente o inconscientemente, hermanos. Nuestra naturaleza caída, nuestra carne, nuestra conciencia nos lleva a tener múltiples pensamientos, que muchos de ellos son fatalistas. A ver, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo se te ocurre hacer semejante cosa, Jesús? Oramos al Señor, queremos la solución ya, ¿verdad? Yo les he dicho, hermanos, yo le he dicho al Señor, dame paciencia, pero dámela ya. El Señor decide que se va a quedar 2 días más. Jesús está dispuesto a hacer los milagros por nosotros, hermanos. Pero no está dispuesto a dejar su señorío sobre nosotros. Jesús, de nuevo, está dispuesto a hacer los milagros por nosotros. Pero no está dispuesto, y entiendamos todos esto, a dejar su señorío sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer el milagro, pero tú no me vas a decir a mí cómo, cuándo y dónde. A ver, hermanos, tengamos cuidado de cómo oramos. Miren, les pongo un ejemplo. El chavalito que vino aquí a tirar pedradas con su ofrenda, resulta que es familiar mío. Es hijo de mi hermana. Ahora no dije mi sobrino, se fijan, es que hace cosas buenas, es mi sobrino, se parece a mí. Hace cosas malas, es hijo de mi hermana. A veces llega a la casa y agarra todas mis cosas. Tengo unos leoncitos de mi hijo. Va, trapea con ellos. Y luego le encantan los controles, mi computadora, el mouse, el teclado. Le picotea hasta que se le inflaman los dedos pulgares. Es como mucha energía contenida en una persona muy diminuta, con una capacidad para la maldad tremenda. En la noche oramos y yo estoy, Señor, por favor, Padre, encárgate de Matías, Dios.
esa energía, Señor, suprímela. ¿Qué le estoy diciendo al Señor? Que quiero que haga lo que yo quiera, cuando yo quiera y a la hora que quiera. ¿Sí? A ver, ¿qué tal si es la energía que Dios le dio para hacer cosas extraordinarias? ¿Qué tal si el ingenio que utiliza para la maldad en este momento puede ser encaminado por sus padres para que él haga cosas gloriosas a través de la mente tan hábil que tiene? Y yo estoy queriendo que Dios le suprima la energía y que Dios le suprima la creatividad en mi oración. Bendito sea el Señor, que Dios no contesta a todas nuestras peticiones. No los vi tan emocionados. Bendito sea el Señor, que Dios no contesta muchas de nuestras peticiones. Todavía no, hermanos. Jesús no va a hacer los milagros como, cuando, donde nos dé la gana, porque Él es Señor, Él es soberano. A ver la próxima diapositiva, Job. No sé cuál. Aunque Jesús es siervo, ¿cree que lo podamos decir fuerte juntos? 1, 2, 3. Aunque Jesús es siervo, tenemos que comprender que Jesús está disponible para nosotros, sin dejar su señorío. Él es Rey de reyes y Él es Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 11, verso 14 al 16. Continuamos con la lectura. Entonces Jesús les dijo claramente. Lázaro. ¿Y luego? No, Jesús. Híjole, mano. ¿De verdad que el Evangelio de Juan es para cristianos maduros? Y me alegro por vosotros. ¿De qué se está alegrando Jesús? Es que puedes ser las tres. Vamos a ver, porque a mí me encanta el chisme. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros. ¿Para qué? Es que nunca falta el Tomás, ¿eh? ¿Verdad que nunca falta el Tomás en la sopa? A ver, ¿cuántos Tomases hay aquí? Ay, bendito sea el Señor, aquí puro creyente sobrenatural. Wow. Tomás, en hebreo, dídimo del griego, significa lo mismo, mellizo. Pero solamente es un paréntesis. En las Escrituras no nos revela el nombre de su mellizo, pero algunos especulan que fue Mateo. Mateo era mellizo de Tomás. Es una especulación.
Jesús expresa alegría o placer no por la muerte de Lázaro, sino para que ellos vieran el milagro y su fe fuera fortalecida. Y es aquí donde quiero que vayamos acomodando las piezas de rompecabezas. En Lucas capítulo 17, verso 5 encontramos un verso importante. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué les dijo? Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. A ver, hermanos, yo ahora tengo mucho... ahora yo tengo mucho peligro de las oraciones que hago, hermanos. A ver, si yo hago una oración y le digo, Señor, dame paciencia, ¿creen que el Señor va a venir con una varita mágica? Ahí tienes, hijo, tu paciencia. ¿Qué es lo que hace? Ponen situaciones para que usted adquiera la paciencia. Ah, ¿nomás yo? Ah, Si usted se la da, nos va a meter a la escuela de la paciencia. Uy. ¿Cuántos han estado en la escuelita de la paciencia, mis hermanos? ¿Cuántos salieron con 6, mis hermanos? ¿Cuántos por estar reprobados no salen, mis hermanos? Yo la escuela de la paciencia la pasé con 5.5, pero 5.5, hermanos. Subí a 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Ahora, hermanos, ¿cuántos decimos esta mañana al Señor? Aumentanos la fe. Continúo, Juan capítulo 11, verso 14 al 16 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ojo acá, ojo. Después de recibir la noticia de la enfermedad, Jesús demoró 2 días más, al fin de los cuales anunció la muerte de Lázaro. ¿Sí? El viaje habría llevado 4 días. Donde estaba Jesús tardaba 4 días en llegar hasta donde estaba Lázaro. ¿Estamos? Algunos suponen que la mención que da específicamente en este pasaje de los 4 días se debe a una superstición que tenían los judíos. Que el espíritu del muerto, ojo acá, era una superstición que tenían los judíos. Que el espíritu del muerto se quedaba 3 días al lado del cuerpo con la esperanza de resucitarlo. Después de los 3 días el espíritu se retiraba definitivamente, habiendo perdido toda esperanza de poder incorporarse al cuerpo. Al mencionar 4 días, Juan estaría indicando que solo un gran milagro de Dios podría lograr la resurrección. Es decir, que ya el espíritu se había ido, según la superstición. Entonces, como que Jesús dijo, vamos a esperarnos para cerciorarnos que esté bien muerto. Hermanos, y esto se los digo con todo mi corazón, hace falta cerciorarnos en medio de los problemas que estamos bien muertos para que la manifestación de la gloria de Dios sea sobre nuestras vidas. ¿Cuánto me llevó a mí estar bien muerto?
para que Dios hiciera algo. Hermanos, a ver, no quiero ponerme aquí presuntuoso, se los digo con todo mi corazón. A partir de que yo salí del hospital, tengo una perspectiva diferente de cómo estoy predicando. Lo siento, lo noto, lo veo. No necesitamos llegar a la administración para que yo empiece a ver cómo el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer algo y lo manifiesta a sus rostros. Pero eso no pasa hasta que uno está bien muerto. Hasta que el Señor hizo todo lo que tenía que hacer en nosotros. Y es justo cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Me estoy explicando? Entonces Marta, verso 20 al 22, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, ¿qué? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A ver, híjole. ¿A quién está culpando? Marta. Que lamentablemente es justo lo que yo hago cuando estoy en crisis. Culpar a Jesús. Que no te acuerdas de mí. ¿A poco soy tan malo para estar experimentando esta muerte? A ver. Ay, es que... Se los voy a decir. Cuando yo me accidenté, hermanos, llegó una hermana a decirme, es que tú te accidentaste porque eres un príncipe de Dios. Por un lado se siente bien chido, hermanos, que le digan a uno que es un príncipe. Pero por otro lado, si tú te vas a la Biblia y ves todo el camino de los príncipes, tú no quieres ni ser el príncipe de las galletas. Porque te das cuenta de que todos los príncipes a ver, tú tienes la culpa. Si tú no te hubieras tardado tanto, mi hermano estuviera muerto. Señor, si tú hubieras proveído cuando yo lo necesitaba, no estaría en este problema. Si tú me hubieras escuchado la oración, mis hijos no estarían en esta situación. Si tú hubieras escuchado mi oración, mi matrimonio, es que puede ir en diversas, pero, a ver, pero el sentimiento creo que nos embarga una mayoría. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Muchas veces, hermanos, nos pasa que queremos averiguar el porqué de todo en lugar de averiguar el para qué. Jesús tuvo un para qué, se quedó 2 días. Verso 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, le está diciendo Marta. Pero también se implica que hay algo más. Que Dios puede convertir cualquier circunstancia o situación en algo diferente para nuestra bendición. Te ha ido mal, pero también sabes que las ventanas de los cielos se pueden abrir y derramar la bendición.
de Dios hasta que sobreabunde. Juan capítulo 11, verso 32 al 35. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. De nuevo diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y luego viene uno de los versos el verso más pequeño de la Biblia. Verso 35. Jesús. A ver. ¿Tú crees que Jesús estaba llorando por Lázaro? Si sabía que iba a resucitar, ¿por qué tendría que estar llorando? No estaba llorando. Jesús no lloró por Lázaro. Jesús lloró por la incredulidad. Jesús, a ver. Presten atención. ¿Estamos aquí, hermanos? Comencé diciéndoles que amaba a Lázaro. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Jesús amaba a Lázaro. El viernes yo les compartí, hermanos, que todos en la vida tenemos motivaciones más allá de las naturales. Es decir, yo les decía que los seres humanos no sabemos amar y nos usamos. Yo les decía el viernes, para los que no estuvieron aquí, cuando tú elegiste, en el caso de las mujeres, a tu esposo, ¿por qué lo elegiste? Les pregunto, ¿porque era un vago? ¿Porque no trabajaba? ¿Lo elegiste porque estaba feo? Algunos de los caballeros del día de hoy no tenían panza. No quiero decir nada de Miguel, pero yo cuando conocí a Miguel estaba flaco. Lili, ¿te fijaste en Miguel porque estaba guapo? Supongo. Por varias cosas. A ver. Entonces era pura conveniencia. Porque no tenía carro, por eso quería caminar. A menos que tú seas de la generación de hoy, ¿verdad? Que las chicas dicen: yo quiero uno que me maltrate, que me pegue, me embarace y me abandone. Porque pareciera que ahora las chicas de hoy los buscan así, ¿verdad? Bueno, no estoy hablando de la nueva generación. Estoy hablando de una generación atrás, donde teníamos algo que se llama materia gris, que cada vez tenemos menos. El amor de Cristo es el amor más incondicional. Dios no nos ama por ser buenos, nos ama por ser malos. Dios no nos ama en el entendido que nosotros le vamos a regresar. Él nos ama porque nos ama, porque esa es su naturaleza. No hay una conveniencia, no hay un beneficio. Su amor es puro, su amor es sincero.
A ver, hermanos, yo no sé si la gente estaba dudando del amor de Jesús hacia Lázaro. A lo mejor yo quiero imaginar, y esta es mi perspectiva, no hagamos doctrina de esto, solamente yo quiero imaginar el momento más allá de lo que la Biblia nos dice. A lo mejor el Señor Jesucristo lloró porque estaban creyendo sus hermanas que Jesús no amaba a Lázaro. Entonces yo en mi mente finita quiero imaginar que el Señor Jesucristo sufre cuando tú y yo no nos sentimos amados. ¿Has visto a un... Mira, es que la experiencia... ¿Has visto a una madre sufriendo por un hijo que hace desastres? Y he visto a madres desesperadas que le dicen a sus hijos: mijo, ¿no te basta que te amamos? ¿No te cabe en la cabeza que eres especial? ¿No te entra en...? A mí me han dado muchas ganas de agarrar a fregazos a muchos. Fregazos es una palabra en hebreo, hermano, que significa imponer puños para la intercesión de sus almas. ¿Que no te cabe en la cabeza que hay gente que va a sufrir? Dios no es como nosotros, pero yo sí creo que Dios sufre como lloró Jesús al decir: ¿que no les cabe en la cabeza que yo les amo? Para que sigan en ese camino de destrucción, para que sigas haciendo las mismas cosas. ¿Que no te basta, mi amor, para que sea suficiente? Jesús lloró porque eran sus discípulos. Jesús lloró porque sus discípulos no tenían fe. Y todavía Tomás le habló a gente y dijo: pues vamos a morir junto con Lázaro. A veces yo quiero viajar en el tiempo, hermanos, y irle a poner unos fregazos a Tomás. Llegar en mi DeLorean con mis tenis de Martin McFly. Estaciono rápido el carro, le pongo y me regreso, vámonos. Por eso pienso que yo soy Tomás. Entonces me cuido de que alguien venga a pegarme de repente. No va a ser yo de mí mismo en el futuro, que venga al pasado de vuelta al futuro. Bueno, ustedes saben esas cosas. Jesús lloró. Ahora sí, va a empezar la predicación, hermanos. Estoy aterrizando. Damas y caballeros, abróchense sus cinturones. Doblen la tapa de sus mesitas. Reclinen su asiento. Porque estamos a punto de aterrizar. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy nosotros celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Estamos? Bueno, quiero decir, presten mucha atención. Estamos a punto de terminar. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Estamos aquí, hermanos? Hermanos, digan fuerte amén, engáñenme. Si no están aquí, no importa. Me gusta que me engañen. ¿Estamos? Engañan increíble, hermanos. La resurrección de Cristo, ¿sí? La muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro apuntan a una señal más grande, que es la resurrección de Cristo. Nosotros, de cierta manera, no podemos comprobar científicamente. ¿A qué me refiero? Y aquí hay muchas variaciones.
la resurrección del Señor Jesucristo con las denominadas ciencias positivas. Es decir, a ver, hermanos, no podemos decir que el Señor Jesucristo resucitó porque no le tomamos ADN al Señor Jesucristo para saber que su ADN era muy diferente al nuestro, ¿verdad? Porque era humano por María, pero obra del Espíritu Santo y era divino. Si lo pudiéramos decir de alguna manera, porque mi papá ya me está viendo feo, ¿ok? Sí, es que entro en temas teológicos y ya llegando a la casa, hermanos, este ojo lo traía, es maquillado, lo traía morado. Estoy en una suposición. No podemos tener un video donde Jesús ascendió al cielo. Es decir, de alguna manera por las ciencias positivas no tenemos un método científico para comprobar la resurrección del Señor Jesucristo, ¿estamos? Pero hay otra ciencia que son ciencias sociales como la historia. Hay 3 principios básicos, ojo acá, mucho ojo acá, ¿estamos aquí, hermanos? Hay 3 principios básicos de la histografía o de la historiografía. Hay 3 pruebas, hermanos. La primera prueba es la prueba bibliográfica. Se los digo, este principio implica examinar la autenticidad y la integridad de las fuentes históricas que se utilizan para construir una narrativa histórica. Les explico. ¿Alguien sabe quién fue William Shakespeare? Bueno, una de las obras creo más emblemáticas, porque yo ignoro mucho de William, es esta historia de Romeo y Julieta, ¿verdad? William Shakespeare vivió hace 200 aproximadamente más años atrás. De los manuscritos que tiene William Shakespeare, se han digitalizado 300 manuscritos, ¿sí? De esos 300 manuscritos son historias que no concuerdan las unas con las otras. No concuerdan. De los 300 manuscritos que se tiene de William Shakespeare, no se puede llevar a la conclusión de muchas cosas de su literatura, porque hay muchos manuscritos diferentes. ¿Estamos aquí, hermanos? Existen 5,000 manuscritos acerca de la Biblia, 5,000 manuscritos en griego y alrededor de 15,000 manuscritos que son partes del Nuevo Testamento. Y todos esos manuscritos logran el 98.2% de credibilidad. Todos concuerdan, todos aciertan, todos tienen el mismo mensaje, todos tienen el mismo significado. Cuando la escritura fue escrita hace más de 2000 años, o un promedio de 2000 años. Es decir, hermanos, que hace falta tener más fe en Romeo y Julieta, históricamente, que en la palabra de Dios. Esa es una prueba científica e historiográfica. Eso significa la prueba bibliográfica. Luego tenemos otra prueba, que es la prueba de crítica interna. La crítica interna se enfoca en aspectos como la coherencia interna, la coherencia de todas las fuentes históricas y la congruencia con los eventos históricos conocidos. Me parece que puse Primera de Juan, ¿está, Job? Sí. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, nos dice, ¿lo que hemos qué? Lo que hemos visto. ¿Y luego qué?
Lo que hemos oído. ¿Es otra versión? Esto, o sea, perdón. Tengo una versión desactualizada del mensaje. Apenas me estoy fijando y eso es algo que puse ayer en la noche. A ver, leamos los... A ver, tú léemelo fuerte, Dani. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Espérame. Lo que hemos oído y lo que hemos visto. Con nuestros ojos. Y luego, Dani. Lo que hemos contemplado. Lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos. Y hasta ahí. Y palparon nuestras manos. Juan está diciendo, yo lo vi, yo lo escuché y yo lo toqué. Tenemos una evidencia interna o una prueba crítica interna. ¿Sí? Ahora, como no lo traigo actualizado, gracias, Dani. Quiero que lo dejemos hasta ahí. Desde el Antiguo Testamento podemos ver un recorrido en el que hay muchas promesas inconclusas con respecto al futuro venidero, que era la venida del Señor Jesucristo. A través de miles de años los escritores concuerdan, llevan un camino, llevan una perspectiva, llevan el hilo de un solo relato, que la Biblia, al ser un número de libros separados, lograron tener un mensaje coherente. Y en Cristo Jesús el mensaje se cumple. Eso es la crítica interna. Luego los escritores de la Biblia dicen, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos y nosotros lo palpamos. A ver, hermano, estas son pruebas científicas del mismo texto. Pero la última prueba es la crítica externa. Estoy terminando. Este principio implica comparar las fuentes históricas con otros registros históricos y datos arqueológicos para evaluar su vialidad y precisión. Les doy fuentes externas, personas que no eran cristianos, ¿sí? Personas que no fueron creyentes. Flavio Josefo fue un historiador judío del primer siglo, que mencionó que Jesucristo en dos de sus obras, Antigüedades Judías y Guerra de los Judíos, en Antigüedades Judías, Flavio Josefo describió a Jesús como un hombre sabio y virtuoso que realizó obras maravillosas. Fue seguido por muchos judíos y gentiles y fue condenado a la crucifixión por las autoridades romanas durante el reinado de Poncio Pilato. También menciona que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día y que sus seguidores, conocidos como cristianos, continuaron sus enseñanzas. Flavio Josefo, alguien que no fue creyente, cristiano. En su obra Guerra de los Judíos, Flavio Josefo hace referencia a la ejecución de Santiago, hermano de Jesús, por orden del sumo sacerdote Anás. Hermanos, se los digo como un paréntesis rápido. ¿Se recuerdan que Jesucristo, una de las últimas palabras es, madre, ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre? Y Jesucristo le está encargando a Juan, a su mamá, ¿sí? ¿Por qué Jesucristo no encargó a sus demás hermanos de sangre, por así decirlo, o los otros hijos de María, a María? ¿Por qué los hijos de María no se encargaron de ella, sino que Juan se encargó de ella? ¿Saben por qué, hermanos? Porque los hermanos de Jesús murieron bien rápido. Los asesinaron, los mataron. Y Jesús solo le preservó la vida a Juan. Juan no murió como un mártir, Juan murió de viejo. Porque sus hermanos murieron muy rápidamente después de que Jesús resucitó. Los judíos se encargaron de matar a la familia de Jesús rápidamente. Uno de ellos fue Santiago. Por eso Jesús, no, conociendo el futuro, no le encargó a sus demás hermanos, a María, sino a Juan. Continúo. A mediados del siglo I, hermanos, el gran filósofo Séneca, que era profesor del emperador Nerón, escribió esta frase: no soy cristiano,
Pero me estremezco al pensar que Jesús murió lentamente, gota a gota, y derramó su propia sangre. Alguien que no era cristiano, que dice no soy cristiano, está dando fe del Señor Jesucristo. El último es el historiador romano Cayo Graciano, que también era pagano y que pudo entrevistar a varios testigos presenciales. Nos informa que tales látigos son tiras de cuero que llevan colgadas en una bolsa metálica. Cayo Graciano, cuando llegó al monte el Nazareno, dice que además era muy flaco, dice. Tenía la espalda tan desgarrada que quienes estaban más cerca de él dicen que pudieron ver algunos fragmentos de su columna vertebral. A pesar de los borbotones de sangre que le brotaban a Jesús. Cayo nos dice que las heridas de los látigos eran tan profundas que aún su columna podía verse a pesar de los borbotones de sangre. En contexto, las evidencias nos dicen que hubo un Jesús histórico, del cual nadie duda. Ahora bien, hermanos, mi punto es el siguiente. Creo que Jesús volvería a llorar si nosotros creyéramos por las evidencias. ¿A qué me refiero, hermanos? Que aunque tengamos evidencia científica de que el Señor Jesucristo vivió, murió, resucitó, eso deberíamos descartarlo, porque la salvación es por fe. Pero los creyentes del día de hoy pedimos muchas pruebas, cuando la fe, hermanos, es el camino a la salvación. Creo que Jesús volvería a llorar al ver la incredulidad de los creyentes del día de hoy. ¿Qué no acaso el Señor Jesucristo en Juan 11, capítulo 40 les dijo? ¿No te he dicho que si qué? Supieras de ciencia. Que si no fueras un entendido de las ciencias positivas y de la histografía, ¿verás la gloria de Dios? ¿Qué les dice? Que si no creyeres, verás la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7 nos dice, porque por fe andamos, no por ciencia ni por argumentos, porque Dios supersede a la ciencia. Porque sus milagros pudieran tener explicaciones, pero sus milagros ocurren en otra esencia, en otro nivel, en otra dimensión. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, porque por gracia, ¿por medio de qué? De los argumentos, de la ciencia, de Flavio Josefo, de Cayo Graciano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Colosenses capítulo 2, verso 12. Sepultados con Él, ¿en qué? En el cual fuisteis también, ¿qué? Resucitados con Él. ¿Mediante qué? La fe. En el poder de Dios que le levantó. A final de cuentas, esto se trata de fe. Y lo que les acabo de decir, lo descarto, aunque está. Porque lo que Jesús quiere es que creamos en Él.
Bienaventurado el que creyó sin haber visto, le dijo a Tomás. Porque viste, creíste. Los creyentes de este tiempo somos bienaventurados porque sin ver creemos. Lo maravilloso no es que Jesús levantó a Lázaro de la muerte. Lo maravilloso es que tú creamos al Señor. Hayamos visto o no hayamos visto. Porque la salvación sigue siendo por fe. Porque por fe creemos que el Señor nos ama. Porque por fe creemos que el Señor resucitó. Porque por fe, hermanos, ojo, porque por fe, y quiero que cerremos el día de hoy con esto. No tenemos una prueba de que el Señor vendrá. No tenemos una prueba científica de que el Señor vendrá, a eso me refiero. Solamente tenemos lo que Él dejó en sus palabras y nosotros por fe creemos que el día aún volverá por nosotros. Por fe. Creo que el Señor está retardando su palabra porque está esperando que tengamos fe. Porque cada día somos más incrédulos, porque cada día pedimos más pruebas, porque cada día queremos evidencias, porque cada día estamos más lejos de tener esa convicción fuerte de que Él resucitó y como Él resucitó vendrá por los suyos algún día.